y productos que tenemos para implementar durante todos estos meses, y bueno, el proyecto lo vamos a estar finalizando en noviembre. Así que nada, eso. Aprovechar para presentarme, está Vero Michal también desde COPADE, y dejarles un fuerte saludo también de la coordinadora del secretario. Y bueno, que tengamos una muy buena jornada de trabajo. Bueno, muchas gracias, Analía. Sigo yo ahora, ¿no? Quería presentarme, soy Verónica Baracat, coordinadora de programa de país de la Oficina de ONU Mujeres en Argentina. Actualmente estoy a cargo de la Oficina Argentina de ONU Mujeres, y bueno, me da un gusto muy grande poder participar en esta oportunidad, en el taller, junto con Analía Janono, coordinadora del proyecto. Está Elisa Solmirano también conectada como equipo de ONU Mujeres Argentina. El motivo por el que me sumé hoy es porque tenemos la participación de María Pía Ballarino, que es directora de Relaciones Institucionales del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Nosotros, junto con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y también con UNOPS, nuestra agencia hermana, no sé, Analia, si me querés sacar la presentación, así nos vemos un ratito y después ya la ponen. Con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y UNOPS estamos implementando el proyecto de asistencia técnica para el avance de la igualdad de género en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que lo comenzamos a implementar ya hace 2 años, que tiene como objeto avanzar colaborativamente en la transversalización de la perspectiva de género en el sector, y bueno, algunas de las acciones que estamos desarrollando son la realización de manuales que nos llevan, ¿no? Nos apoyan en cómo hacer esto de la transversalización de género en un área como obras públicas, y también en la colaboración para la creación de y fortalecimiento de una red federal de género en la obra pública. Entonces, dado que este es un proyecto, podríamos decir, hermano del que estamos implementando en la provincia de Neuquén, ¿no? que acaba de presentar Sofía, nos pareció interesante invitar a María Pía a presentar el primero de estos manuales, que es el que recién proyectó en la pantalla Analía, ¿no? de la perspectiva de género en la obra pública. María Pía, entonces, como comenté, es la directora de Relaciones Institucionales del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, y es quien impulsa la temática de género en el Ministerio. Así que te doy muchas gracias, María Pía, por sumarte esta mañana, y te paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que un honor participar, y bueno, con toda esta participación activa en Neuquén, a total disposición para lo que necesiten. Bueno, como decían las colegas, este proyecto surgió por la necesidad misma que tienen ustedes de transversalizar la perspectiva de género en todas las políticas públicas, pero sobre todo en esta que es altamente masculinizada, ¿no? Entonces, a partir de esa necesidad puntual, nosotros buscamos las mejores experiencias y prácticas a nivel internacional. Encontramos unos manuales como antecedentes que había desarrollado UNOPS, que estaban en otros idiomas y digamos, estaban contextualizados en otras latitudes. Entonces nos pareció que América Latina necesitaba también algunas guías en español y una recuperación de algunas experiencias que sabemos que existen en la región bien potentes, y sobre todo en nuestro país, que tiene muchas experiencias y muchas buenas prácticas para contar. Quizás no estaban reunidas en un material, pero bueno, a la hora de resolver todas los desafíos que se le presentan al sector en materia de igualdad de género, esto era muy necesario. Por lo tanto, nos dimos a la tarea de, primero, de conceptualizar cuáles son las etapas, ¿no?, de la obra pública, porque acá
además siendo un ministerio nacional, hay unas competencias que son nacionales, pero hay otras que son provinciales o municipales, y sobre todo el ministerio lo que tiene es la responsabilidad de asistir financieramente a las jurisdicciones subnacionales, o sea que si bien hay obras de gran envergadura que licita nuestro ministerio, que lleva adelante, ejecuta nuestro ministerio, la mayoría de las obras se llevan adelante financiando lo que las jurisdicciones provinciales y municipales realizan, ¿no? Entonces, en ese mar, digamos, de competencias y incumbencias, digamos, de las distintas jurisdicciones vinculadas a la infraestructura, es que tuvimos que primero, como de alguna manera, diseccionar dónde se juegan, ¿no? Dónde están los puntos críticos para poder incorporar la perspectiva de género, ¿no? Llevar esto a un sentido más práctico. Con además una segunda complejidad que tiene nuestro país federal, pero también el Estado nacional, la Administración Pública Nacional, es que también la infraestructura está dividida en una cantidad de organismos públicos. No solo el Ministerio de Obras Públicas de la Nación hace obras, como ustedes saben mejor que yo, y esto requiere también articular con una Secretaría de Energía, con un Ministerio de Transporte que tiene 31 organismos descentralizados, nuestro propio ministerio que tiene 11 organismos descentralizados, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, entre muchos otros que también hacen obras, turismo, educación, ciencia y tecnología, etcétera, ¿no? Pero, bueno, nosotros sobre todo lo que tenemos es la función de resolver las necesidades de financiamiento que tienen que ver con los recursos hídricos, ¿sí? Esto estamos hablando de obras hidráulicas de gran porte, pero también de agua y saneamiento, todas las vialidades que tienen que ver con las rutas nacionales, ¿sí? Mejoras de infraestructura pública, desde las patrimoniales hasta otras que tienen que ver, bueno, nosotros hemos denominado la infraestructura del cuidado, pero es equipamiento social como se lo conoce históricamente, los hospitales, las universidades, los centros territoriales para las mujeres, bueno, otro equipamiento, digamos que son estructuras verticales que también brindan servicios públicos, entre otras, ¿no? Pero digo, estas son como las más importantes. Entonces, lo que nosotros primero discutimos, digamos, con el equipo asesor, a la cabeza de Ana Falú, que es la coordinadora técnica, digamos, por la parte consultora del proyecto, fue comprender dónde, digamos, están los aspectos críticos de toma de decisiones respecto de, bueno, cómo debe ser esa obra pública en definitiva, ¿no? Siempre nosotros pensando en reducir brechas, en general brechas de inversión, de infraestructura, brechas de género en particular, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, identificamos 5 fases que ustedes ahora les vamos a copiar el link, van a poder leerlo con más detalle y detenerse en lo que les interese más. Yo ahora muy rápidamente paso por cada una. La fase 1 es la fase, digamos, más crítica en cuanto a donde se toman las decisiones en las cúpulas, digamos, en los decisores. ¿Quiénes son estos? Bueno, a nivel nacional, el ministro de Obras Públicas con el secretario de la cartera de la que estemos hablando, se reúne con los gobernadores, los pares provinciales o los intendentes y los pares municipales, depende, como digo, el tipo de infraestructura de obra de la que estemos hablando, y se decide, digamos, dónde y cómo se va a invertir, ¿no? Para tomar esa decisión, ahí hay una primera cuestión que tiene que ver cómo yo leo el territorio, ¿no? Entonces, ustedes saben, nuestro ministerio está compuesto por muchos exintendentes o intendentes en uso de licencia, y tienen una preocupación especial por cómo esto sucede concretamente en los territorios, ¿no? Hay territorios que necesitan más, otros que necesitan menos, otros que quedan relegados de los diálogos políticos, etcétera, etcétera. Entonces hay un momento crítico que es el de la decisión, bueno, ¿qué voy a hacer yo con el presupuesto? Y ahí es qué diagnósticos, qué información desagregada por género, qué lectura, con qué herramientas teóricas y políticas yo voy a leer las necesidades del territorio. Entonces ahí hay un primer momento que es ver qué voy a hacer
con el presupuesto que tengo y cómo lo voy a invertir, cómo lo voy a distribuir, dónde voy a poner las prioridades, ¿no? Si voy a estar reproduciendo desigualdades, voy a tratar de cerrar brechas, como decimos, que hay de todo tipo y color, como ustedes saben, hay digamos, desigualdades que tienen que ver con las dimensiones etarias, otras que tienen que ver con las necesidades de discapacidad, otras que tienen que ver con la falta de inversión por años, es decir, los territorios son bien heterogéneos en nuestro país y hay que estar, digamos, de alguna manera coleccionando y analizando información lo más certera posible, en este caso desagregada por género, para entender si yo voy a estar haciendo una inversión que cierre esa brecha o no. Y también cómo construyo esa decisión tiene que ver con quiénes están sentados a la mesa a la hora de decidir. Hay mujeres ahí, hay mujeres con perspectiva de género a la hora de mirar cómo cerrar esas brechas. Esa es una primera cuestión que nos aparece en el aspecto, en la primera fase. En la segunda fase, yo ya empiezo a diseñar los proyectos, a dibujar, por decir, ¿no? Las estructuras, los proyectos, es la tarea de los ingenieros y de los arquitectos y arquitectas, en cómo esa infraestructura tiene que hacerse. Y ahí de vuelta es, bueno, qué capacitación, qué información tienen estos, sobre todo profesionales, para dibujar, para llevar al papel, al proyecto, una infraestructura que de vuelta dé respuesta a necesidades concretas de mujeres y población LGBTI, por ejemplo, ¿no? O niños, niñas, adolescentes, dependiendo donde yo tenga las mayores urgencias sociales, ¿sí? También ahí es importante, si es posible, dar la voz a los futuros o potenciales usuarios y usuarias, ¿no? De un barrio, de un colectivo, digamos, dependiendo a quién quiera yo atender, para poder incorporar esa mirada que no es la del escritorio, no es la del tablero, no es la de la computadora, ¿sí? Sino que es la del territorio, es la voz de quien vive todos los días esa necesidad, y es una otra voz que hay que considerar a la hora de llevar esto al papel, ¿no es cierto? Por supuesto, siempre todo esto se da de bruces con las urgencias, con sacar rápido los proyectos, ya lo sabemos cómo es la gestión pública, pero es importante por eso de generar mecanismos e instrumentos, digamos, sostenidos, que faciliten este diálogo y que no sea una tarea titánica cada vez que hay que ponerla en práctica, ¿no? Acá es importante tomar en consideración el diseño universal. De esto se ha trabajado muchísimo a nivel internacional, hay millones de manuales que pueden tomar las personas que trabajan en la hechura de los proyectos. También hay mucho escrito sobre sostenibilidad ambiental, ¿no? De cómo esto va a dejar una huella hídrica, cómo esto va a dejar huella de carbono, es decir, toda la infraestructura que nosotros hacemos tiene un impacto en el ambiente, y esto es en el momento del diseño donde se juega cuánto podemos reducir, con qué materiales trabajamos, y qué impacto va a provocar en el entorno de la propia obra, ¿no? Luego tenemos el momento de que una vez que yo sé qué tipo de infraestructura voy a llevar adelante, el papeleo, ¿no? La burocracia, es decir, hay que armar los contratos de licitación, hay que poner en orden, digamos, todos los papeles de acuerdo a las normativas. En nuestro caso tenemos que subir todo al contratar, como ustedes saben. Entonces, bueno, implica, digamos, también considerar, por ejemplo, los pliegos de la licitación. Y ahí hay un momento muy interesante, sobre todo en el de condiciones particulares, porque el otro rige para todo el gobierno, quizás no podemos hacer esos cambios, pero sí, en las condiciones particulares nosotros introdujimos, y pueden introducirse, algunos artículos que fomenten la igualdad de género, ¿no es cierto? Podemos escribir el contrato con lenguaje inclusivo y no sexista, por ejemplo, ¿no? En general, nuestros contratos decían el contratista, todo él, porque claro, era un sector en el que los que toman las decisiones y los que además son empresarios y ejecutan la obra son varones, pero resulta que hay mujeres y población diversa, ¿no? Disidencias que somos pocas, pero estamos. Bien, entonces, ¿cómo incluimos también a esas mujeres que trabajan y mucho? Muchas son jefas de obra, son inspectoras, son profesionales, son empresarias, hay muy pocas, pero existen las empresarias de la construcción, lo mismo que las obreras de la construcción. Bueno,
también es el momento de ver si yo estipulo, por ejemplo, cupos para las obras, ¿no? Esto es una gran discusión porque está todo el tema de si somos capaces, no, que queremos ser capaces, que no queremos que nos regalen el espacio. Bueno, está claro que capaces somos porque si uno mira los datos de instrucción y formación de las mujeres en nuestro país particularmente estamos muy por arriba de los varones. Sin embargo, no accedemos a los puestos y honorarios de los varones, ¿no? Esto también lo dice la evidencia empírica en los estudios, ¿no?, que analizan el tema. Entonces, las políticas de cupo es para romper muchas veces esa segregación que se reproduce en todas las organizaciones. El sector público, por supuesto, que es el que tiene que dar el ejemplo, es el primero que tiene que romper con la segregación, pero sabemos también que esto existe en las escuelas técnicas cuando hay que hacer las prácticas profesionales, sabemos que esto existe en las cooperativas, sabemos que esto existe en las empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es un momento de reparar algunas cuestiones históricas, como puede ser el cupo laboral travesti trans, como puede ser un mínimo, porque también hoy nosotros que tenemos un acuerdo sectorial muy fuerte y trabajamos muy codo a codo con la Cámara Argentina de la Construcción y la UOCRA, sabemos que aunque nosotros promovemos esto, incluso por políticas de cupo, no encontramos las vocaciones de las mujeres para trabajar en esto. ¿Por qué? Porque hay una historia de que esto no era posible, no era viable, no era apetecible para las mujeres, ¿no? Es un lugar, la obra y la infraestructura es un lugar sucio, feo, digamos, muy sobrecargado, bueno, acá la cuestión es cómo hacemos estos espacios laborales libres de violencia, amigables para todas y todos, no solo para las mujeres y las disidencias, sino también para los varones que trabajan en condiciones bastante paupérrimas la mayoría de las veces. Entonces, la discusión de cómo incorporo la perspectiva de género es cómo yo hago espacios laborales más igualitarios, más amables para todas y todos. En la siguiente fase, que es la de la ejecución, digamos, hay un montón de otras cosas que no estoy diciendo porque para no hacerlo tan largo, ¿no? Pero ustedes lo van a poder leer. En la siguiente fase se viene, una vez que yo pasé del papeleo, la obra tiene que iniciar, ¿no es cierto? Entonces es el momento de la ejecución de la obra. Acá es en el momento de controlar con una mirada de perspectiva de género, que supone tener profesionales con esta capacidad de observar, es si se están cumpliendo todas esas normativas, todo lo que se diseñó y todo lo que se dispuso en los contratos y convenios, ¿no? Y cómo se distribuyen también las funciones. En el momento de la obra es ver si las mujeres están haciendo el trabajo administrativo o las mujeres están trabajando como profesionales o técnicas en las obras. Ese es el momento en el que podemos promover la incorporación de mujeres y seguramente, si ustedes han hecho alguna experiencia al respecto, se van a dar cuenta que falta formación en oficios. Hoy en el momento en el que estamos, que es un momento, digamos, histórico de generación de empleos en el sector de la construcción en la Argentina, nos faltan empleos de todo tipo en estos sectores, en el de transporte, en el de hídricos, nos faltan varones y mujeres, ¿no? Pero efectivamente nos vamos a dar cuenta de que en general quienes están haciendo los cursos de oficio o las tecnicaturas vinculados a estos temas son varones. Entonces ahí tenemos un tema a trabajar fuertemente con el sector educativo, y siendo también una jurisdicción provincial es más fácil articular un poco la oferta de la formación profesional local con las necesidades del sector. Digamos, ahí también nosotros a disposición, hay varios programas como el Constructoras y otros que estamos trabajando con el Ministerio de Mujeres, pero también con la UOCRA y la Cámara para facilitar la inserción, para promover la capacitación en oficios y para promover la inserción en los sectores, ¿no? Y acá hay que también garantizar, como decía antes, las condiciones, o sea, los baños, las ropas, por ejemplo, ¿no? Los baños es un tema que nos decían, bueno, pero hay uno para todo. Bueno, pero ese baño tiene que estar en condiciones, tengo que considerar la gestión menstrual y otras cosas que no solo una obrera de la construcción necesita, sino también la inspectora, sino también la empresaria. O sea, hay un espacio de trabajo y ese espacio de trabajo tiene que contemplar todas las necesidades. Acá descubrimos que muchas veces a los varones los mandan a hacer sus necesidades en la ruta, entonces ni siquiera hay un baño para los varones. Bueno, esto es lo que trae el feminismo a discutir
en estas materias, ¿no? De bueno, necesitamos el baño para varones y para mujeres, el baño tiene que estar limpio, etcétera, etcétera, ¿no? Parecen obviedades, pero hoy estas cosas también hay que pelearlas. Y la última fase es la del monitoreo y la retroalimentación del ciclo, ¿no? Como sabemos, si nosotros no podemos medir, evaluar cómo estamos impactando, si todo esto que se planificó se llevó a cabo o no, es muy difícil de ir ajustando las necesidades que surjan, digamos, y también las cuestiones que se van resolviendo conforme aparecen, ¿no? No todo está estrictamente planificado, lógicamente, y bueno, hay que ir resolviendo. Bueno, hay que evaluarlo y de vuelta hay que mirar esta evaluación y este impacto con una perspectiva de género. También están desarrolladas todos los instrumentos para medir esta cosa, no hay nada que inventar, digamos, por suerte, y hay muchas profesionales que pueden asesorar en esto, pero es importante incorporarlo para poder generar esta información por sexo y género, ¿no? Nosotros ahora, por decirles un ejemplo, nos aparece la necesidad de revisar el Registro Nacional de Contratistas. Pues no tiene estas cuestiones consideradas, ¿no? No podemos, cada vez que la UOCRA y la Cámara quieren saber cuántas empresas están trabajando y cómo están compuestas, es como hay que hacer un estudio de cero, una encuesta. Bueno, el registro de contratistas es un espacio donde obligatorio para llenar datos si uno quiere acceder a ser proveedor del Estado. Bueno, que preguntemos quienes dirigen la empresa, si son varones, mujeres, o son no binarias, etcétera, ya es un montón. Es un cambio cultural ya de la persona, cuando llena eso se le rompe la cabeza, pues ¿cómo? Me pregunta si soy no binaria. Sí, preguntamos si son no binarias, si son intersexo, otros. ¿No? Digo, así como tiene el DNI, perfectamente se puede agregar un puntito donde uno tiene que rellenar. Hay cosas que parecen un mundo y otras cosas que son muy sencillas de resolver y no tienen mayor complejidad. Lo que sucede probablemente es que a nadie se lo haya preguntado, ¿no? Porque la verdad que hablando con Innovación Pública, en la plataforma de Argentina Gobar, nos decían, la verdad que esto no es ninguna complicación. Nosotros decíamos, uy, ¿qué nos van a decir? Nada, no hay problema. ¿Qué querés que le agregue? ¿Un punto? Le agrego un punto más. La verdad que hay cosas que se resuelven con mucho sentido común, quiero decir, ¿no? Parecen un mundo, pero es porque tenemos los modos mentales de pensar de forma binaria y bastante masculinizada. Bueno, acá también es importante el proceso participativo, donde se pueda, de ver cómo nos va con eso, ¿no? Nosotros tenemos infraestructura de cuidado, y ahora el programa de monitoreo y evaluación va a consultarle a la comunidad cómo le fue con estos centros de desarrollo infantil. ¿Nos sirven? ¿No sirven? ¿Qué se hizo bien? ¿Qué se hizo mal? ¿Cómo está la infraestructura? ¿Está muy alta, muy baja? Las mesadas, las sillas, etcétera, ¿no? Si bien digo, esta infraestructura se trabaja mucho con los municipios de las provincias, todos podemos aprender de lo que nos diga la comunidad que está haciendo uso de esta infraestructura. Y después es muy importante que cada logro que llevemos, cada hito que se cumpla, cada avance se comunique, se sistematice la información y se comunique. ¿Por qué? Porque estamos en un momento muy fundacional de incorporar muchas cosas por primera vez. Vieron que estamos todos, la primera mujer que asumió la dirección de transporte, la primera mujer jefa de obra, todo es así. Bueno, como es así, porque es un momento que efectivamente estamos asistiendo a un momento inaugural de estas cuestiones, es importante que las comuniquemos. Nosotros tenemos una red, que es la Red de Género y Diversidad del Ministerio, donde tenemos participación de todos los organismos y de todos los sindicatos que hacen parte del Ministerio, y la verdad que nos apoya mucho que todas las compañeras y compañeros planteen ahí sus avances, no vamos a hacer esto, logramos tal cosa, ¿no? Y todos aplaudimos y todos nos servimos de esas ideas para ver cómo las podemos implementar en nuestro ámbito de trabajo o responsabilidad. Y eso es muy bueno y por eso también nos animamos, como decía Verónica al comienzo, que nos animamos a construir una red federal de la construcción con perspectiva de género, porque sabemos que esto no es solo un desafío del sector público, ese desafío lo están también transitando la Cámara, el sector privado, el sector sindical, el sector de la sociedad civil, el sector cooperativo, y necesitamos aliarnos para resolver los grandes desafíos que se le presentan al sector, porque estamos hablando que en el sector privado, nosotros en el Ministerio de Obras Públicas, para que se den una idea, no llegamos al 30%, las mujeres y población y LGBT,
no llegamos, pero el sector privado nos llega al 5%, ¿no? Esto a nivel país. Nivel país, el otro dato, les digo, es solo Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Hay sectores de la infraestructura que tienen más participación de mujeres, y otros que menos, ¿no? La energía, la minería, mucho menos, por ejemplo. Bueno, es importante construir estos datos porque eso nos va midiendo. Nosotros hacemos análisis de brecha con recursos humanos todos los años para ver si mejoramos y dónde están esas mujeres y disidencias, ¿no? Si están de vuelta en las áreas administrativas o están tomando decisiones, están en las áreas operativas y técnicas, ¿sí? Bueno, hay mucho más para compartir. Yo estoy a disposición para acercarles. Ustedes van a encontrar en este manual, que es realmente muy, muy útil, además de estas etapas y de estas cuestiones a considerar de la perspectiva de género, van a encontrar muchas buenas prácticas de Argentina, América Latina y Europa, que pueden servirles de utilidad a los contextos particulares, digamos, de las áreas de incumbencia que ustedes tienen. Incluso hay una lista de buenas prácticas para que puedan bucear más información, pero nosotros, mi equipo de género, que hemos logrado este año constituir la Dirección de Género y Diversidad del Ministerio, a propósito de todo el trabajo colectivo que venimos llevando adelante, está a disposición para trabajar con las provincias, y nos encantaría que Neuquén se sume a esta red federal, que es una red federal ambiciosa porque ya no es solo del sector público como el del MOP, sino que es también con el sector privado, ¿no? Y también con los consejos profesionales y las cooperativas y todos aquellos que se quieran sumar a impulsar esta agenda por la igualdad de género. Así que invitada están la provincia de Neuquén y a disposición para todo lo que ustedes necesiten. Está Lisa, le quiero agradecer especialmente porque ella también, junto a Verónica, nos han ayudado, nos ayudan, no solo con los productos que están en el proyecto, que son muchos, sino también con las cuestiones que nos aparecen a nosotras en la gestión. Así que esto también es muy importante, el apoyo de Naciones Unidas para resolver, digamos, cuestiones estructurales, pero también coyunturales. Así que gracias Lisa, gracias Verónica, Analía, porque son parte de ese equipo con el que nosotros contamos. Buenísimo, María Pía, muchas gracias. Un gusto tenerte, sinceramente, y que puedas hacer la apertura a esta sesión. Nos parecía clave precisamente poder aunar estos esfuerzos que estamos haciendo en conjunto con mujeres y los distintos organismos públicos a nivel nación y a nivel provincial, porque entendemos que es parte de un mismo objetivo, de un mismo camino, y que precisamente la importancia es difundir, contagiar esfuerzos, interés, energía y conocimiento. Así que por supuesto que el manual que mencionaba Pía y en el que estamos trabajando y ayudando a que suceda, es un insumo y una inspiración estructural de los contenidos que fuimos viendo previamente en la primera sesión, y que estaremos repasando a lo largo de esta y la sesión que viene. Así que encantada de tenerte, ojalá puedas quedarte hasta el final. Y si les parece, sin más preámbulos, arrancamos con el contenido de hoy. Voy a aprovechar para compartir pantalla. Bien, muy brevemente me presento por las dudas, porque sabemos que hay muchas personas que no estuvieron en la primera sesión. Mi nombre es Analía Nono, soy arquitecta, urbanista, me especializo en género e inclusión, y esta es la segunda actividad dentro de un ciclo de capacitaciones sobre obra pública sostenible con perspectiva de género, que se están desarrollando en el marco de un proyecto marco que reúne a 3 agencias de ONU en la provincia de Neuquén para llevar una planificación integral y sostenible a la provincia. Dentro de este proyecto, ONU Mujeres tiene 2 productos específicos: el costeo de infraestructuras de cuidado a escala local, que lo que busca es medir cuál es la demanda de cuidados, cuál es la oferta, para entender cuál es la brecha y cómo habría que transformar esta oferta, estas infraestructuras y estos servicios para garantizar los cuidados como un derecho. Y luego este segundo producto, que es el de obra pública sostenible con perspectiva de género,
que como bien decía Pía, lo que busca es convocar a todos los actores estratégicos dentro de la construcción, tanto el sector privado como el sector público, académico y a la sociedad civil, y es por ello que hoy estamos aquí en esta segunda sesión. Para quienes no están al corriente, una de los puntapiés a nivel provincial que dispara este proyecto y también las sesiones es la sanción del decreto de promoción de obra pública sostenible de la provincia de Neuquén. El decreto es el 1320 del año 2021, y el decreto básicamente lo que propone es mejorar la calidad de vida a través de la obra pública, la igualdad de oportunidades y garantizar un desarrollo sostenible, seguro, accesible, inclusivo y equilibrado, con equidad entre los géneros, entre varias de sus cuestiones. Y este decreto, que está en curso de implementación a través de la Subsecretaría de Obras Públicas y más precisamente de su Comisión de Sostenibilidad, está en un proceso de elaboración de documentación, de planillas de evaluación de proyectos, de elaboración de modelos de pliegos con criterios de inclusión y perspectiva de género y también de sostenibilidad. Y en el marco de ese proceso estamos acompañando a los organismos públicos para darles herramientas para poder adaptarse y cumplir con los requerimientos que por suerte va a traer este decreto a la provincia como una oportunidad de incorporar la perspectiva de género y la sostenibilidad. Esta sesión nos va a servir para entender cuáles son los beneficios y cuál es la importancia de aplicar la perspectiva de género en el ciclo de la obra pública, y precisamente lo que haremos es revisar instrumentos para las fases de planificación y diseño. Pía recién nos daba como un gran panorama que me parece que ayuda mucho a tener esta foto de todo lo que implica llevar la perspectiva de género a la construcción, a la obra pública. Hoy precisamente trabajaremos con estas primeras dos fases un poco más en detalle y revisando algunos ejemplos que pudimos recoger a nivel provincial y a nivel nacional. Y luego la última instancia de formación, que será un taller, lo que haremos es ver cómo a través de ejemplos que ustedes estén implementando o que hayan implementado y se les prenda la lucecita de cómo podría haber sido diferente o que estén en curso de implementación, cómo podemos empezar a volcar estas herramientas y bajarlas a proyectos concretos. Bien, entonces me gustaría pasarle la palabra a Carolina Espinosa, consultora local de este proyecto por parte de ONU Mujeres, para que nos haga un pequeño recapitulativo de qué es la perspectiva de género y qué impacto tiene para repensar las obras, para que luego podamos trabajar específicamente con el contenido de esta sesión. Bueno, Caro, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias, Ana. Buenos días a todas y a todos. Un poco la idea de esta primera parte de la charla tenía que ver con recapitular, hacer un raconto muy breve de lo que vimos en la primera sesión, teniendo en cuenta de que hay varios de los participantes que no han podido estar en la primera, entonces hacer una recapitulación breve respecto de lo que entendemos por transversalización de género, de la perspectiva de género, y básicamente cuáles son los beneficios, ¿no?, que tiene para la obra pública la incorporación de esta perspectiva de género interseccional. Por suerte ya tuvimos la introducción que nos dio Pía y que ya nos pone en un marco bien general respecto de qué implica esta idea de transversalizar. Lo que venimos a aportar en este primer momento tiene que ver con pensar justamente qué implica la aplicación o la transversalización de la perspectiva de género. Y en ese sentido, lo que decimos es que la aplicación de esta perspectiva asume principalmente el reconocimiento de la existencia de desigualdades y discriminaciones, particularmente aquellas que están basadas en el género de las personas.
Por eso es que decimos y sostenemos que la perspectiva de género es una herramienta analítica, porque lo que nos permite es visibilizar aquellas desigualdades, ponerlas sobre la mesa, dejarlas en evidencia y empezar a trabajar sobre ellas. Justamente decimos que el género es una construcción social, histórica, es decir, que varía con el tiempo, con las culturas, y por eso también tiene la potencialidad de cambio, pero también decimos que es una construcción social porque determina a priori determinadas aptitudes, comportamientos, capacidades que van a estar asociadas por un lado a lo femenino y por otro lado a lo masculino. Esa contraposición, digamos, que se instaura a partir de las relaciones sociales asimétricas va a determinar que estas aptitudes y estas capacidades que tienen las mujeres diferentes de los varones van a ser subordinadas, ¿no? Entonces estamos asistiendo a una realidad donde históricamente y socialmente a las mujeres se nos asignan actividades y capacidades que están, si se quiere, relegadas en lo que tiene que ver con la estructura social. Por ejemplo, digamos, podemos mencionar en términos muy generales que las mujeres se nos asocia con lo emocional y los varones con la cuestión racional, el varón es más fuerte y la mujer es más débil, el hombre es el proveedor del hogar, en tanto la mujer está cumpliendo en general roles de cuidado dentro del hogar. Esa contraposición, digamos, es la que nos va a determinar una estructura jerárquica dentro de la sociedad donde las mujeres estamos subordinadas a los varones. Si querés pasar, Ana, a la siguiente diapo. Y acá es donde empezamos a complejizar un poco la mirada, como decíamos en la primera sesión. En general siempre hablamos de mujeres y varones, pero lo cierto es que esa es una mirada bastante simplista de la realidad. Entonces lo que proponemos acá con la incorporación de la transversalización de la perspectiva de género digamos, interseccional, es justamente complejizar esa mirada y entender que existen además determinadas condiciones, como por ejemplo, dijimos, es el género, pero también es la clase social, es el lugar de origen de las personas, es la etnia, la edad, el territorio donde habitamos, que van a determinar y agudizar las situaciones de exclusión social. Entonces la interseccionalidad lo que nos viene a proponer es justamente pensar que las personas tenemos varias capas. Si querés pasar a la siguiente diapo, ahí va. Las personas tenemos varias capas, entre comillas, ¿no? Que se interrelacionan. Entonces, por ejemplo, decimos que las mujeres tenemos dificultades en el acceso al mercado de trabajo porque históricamente se nos relegó al ámbito doméstico, pero podemos pensar cuántas más dificultades pueden tener una persona travesti trans para incorporarse al mercado de trabajo, o cuán dificultoso puede serlo para una persona que es adulta mayor, o para los jóvenes en conseguir el primer empleo. Es decir, hay distintas capas, distintas condiciones que acá se mencionan en este gráfico como distintos privilegios, ¿no? Que las personas vamos teniendo o no, y eso incide concretamente en nuestra vida y por supuesto en nuestra capacidad de inserción en el ámbito social y en el ámbito laboral. Las distintas condiciones que existen, antes Ana termino, las distintas condiciones son, digamos, podemos mencionar un montón. Cuando ustedes tengan acceso a esta presentación verán con más detenimiento que no solo es la edad, el género o la clase social, sino también podemos pensar en los niveles educativos, podemos pensar en el color de la piel, en nuestra religión. Digamos, existen un montón de variables que van a conformarnos a cada uno como personas y que van a propiciar o no mejores inserciones sociales en términos laborales.
Haciendo, digamos, ya una breve síntesis de todo lo que dijimos la vez pasada, porque la vez pasada trabajamos bastante en lo que tiene que ver con estas brechas existentes en el mercado de trabajo, pasamos sí a la siguiente diapositiva, donde lo que nos interesaba contarles tenía que ver con digamos, los resultados o digamos, las distintas herramientas que pudimos relevar a partir del diagnóstico que trabajamos en el primer taller. Si ustedes recuerdan, para quienes participaron del primer taller, pudimos avanzar en realizar por organismo diagnósticos respecto de las distintas prácticas, buenas prácticas que se implementan para la incorporación de la perspectiva de género en cada una de las instituciones públicas que estaban presentes. Y así, un poco en resumen, podemos decir que en la provincia tenemos buenas noticias en lo que tiene que ver con las capacitaciones y sobre la perspectiva de género. Hay muchas personas que afirmaron haber asistido a las capacitaciones de Ley Micaela y otras, digamos. Por otro lado, otra buena noticia tiene que ver con que existen protocolos y marcos normativos que previenen violencias, que definen formas de actuar ante situaciones de violencia y asimismo que permiten una mejor conciliación entre la vida laboral y la vida familiar, ¿no? Esas, digamos, se pueden pensar como las dos mayores buenas noticias que tenemos en lo que tiene que ver con la provincia, y después aspectos a mejorar. Destacamos que debemos seguir trabajando como provincia en lo que tiene que ver con la elaboración de diagnósticos y producción de datos desagregados por género. Tenemos poco de esa información y, como dijo recién Pía, es muy importante poder tenerla como para saber desde qué diagnóstico estamos partiendo. Entonces nos parecía importante digamos, dejar en claro que es una de las tareas que consideramos más urgentes a empezar a tomar como parte de los organismos públicos, y por otro lado, seguir trabajando en lo que tiene que ver con el etiquetado, con el etiquetado de género de los presupuestos, ¿no? De cada uno de los organismos, porque son las dos cuestiones que son los puntos débiles que creemos importante poder avanzar. La siguiente. Bien, perdón que voy a admitir una persona y sigo. Bien, entonces, en definitiva, ¿qué es lo que implica la obra pública con perspectiva de género? Básicamente, un resumen son tres cuestiones, ¿no? Primero, entender, como decíamos la primera sesión, que existen demandas diferenciadas, ¿no? Demandas diferenciales entre mujeres, varones, diversidades sexogenéricas, diversidades corporales. Digamos, existen distintas demandas y necesidades que la obra pública debe tener en cuenta al momento del diseño y de la planificación. Por otro lado, incorporar la perspectiva de género en la obra pública también implica incorporar mujeres y diversidades al espacio de trabajo, ¿no? Al sector, principalmente porque sabemos, y hay estudios probados que afirman que las diversidades, tener un plantel de personal diverso, con distintas opiniones, distintos orígenes, distintos géneros, distintas experiencias, propicia la innovación, propicia la creatividad y mejora la productividad dentro del ámbito de trabajo. Y finalmente, nos parecía importante recalcar que la obra pública con perspectiva de género lo que nos permite pensar es propiciar un cambio en el imaginario social, ¿no? Históricamente, como dijimos, las mujeres fuimos destinadas a trabajar dentro de los hogares en tareas domésticas y de cuidado, en el ámbito reproductivo, pero pensar en la incorporación de mujeres en la obra pública, pensar en esas demandas y en esas necesidades particulares que tienen las mujeres y las disidencias al momento del diseño, implica digamos, cambio de paradigma, básicamente. Implica empezar a romper con
con esta subvaloración de las mujeres y el rol que históricamente nos fue asignado, y empezar a pensar un mundo más equitativo y más inclusivo. Bien, acá Ana, si querés te cedo la palabra. ¿Querés que empiece a compartir yo? Así vos tenés más libertad ahí. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, Caro, por la introducción, y a todas las personas que están conectadas. Somos casi 100 personas, así que, bueno, mucha alegría de poder compartir estos contenidos que preparamos para el día de hoy. María Pía contaba al inicio que el manual tiene 5 fases para estudiar el ciclo de la obra pública, y bueno, aquí hoy lo que vamos a compartir son precisamente las primeras 2 fases, la de planificación y la de diseño. Sin embargo, lo que queríamos recalcar es que el ciclo de la obra pública es precisamente un proceso complejo que vincula distintas etapas, distintos procesos, distintos actores, y que cada fase, si bien posee sus propios momentos y especificidades, están estrechamente vinculadas. Por eso es importante plantear que no hay una sola manera de estudiarlo o de entenderlo, sino que cada organismo, en función de su manera de ejecutar, también se apropia de estas distintas etapas para llevar a cabo estos objetivos. Entonces, a los fines analíticos, lo que hoy trajimos fue esta imagen, este ciclo de vida propuesto por UNOPS en sus estudios sobre infraestructura inclusiva, que resume a las fases en 3 grandes etapas. Por un lado, el diseño, o sea, por un lado la planificación, por otro lado el diseño, y luego toda la parte de mantenimiento y gestión. Entonces, a continuación lo que vamos a presentar muy sintéticamente, como les comentaba, son estas 2 fases, y lo que queremos tratar de hacer es comprender sus alcances, comprender herramientas y recomendaciones precisamente para transversalizar la perspectiva de género, y lo que nos interesa analizar es de qué manera se reproducen estos estereotipos que nos explicaba bien Carolina al principio, cuáles son los sesgos de género, cuáles son las discriminaciones o las omisiones que tenemos en cada momento, en cada etapa, y cómo hacer precisamente para ir construyendo un camino de mayor igualdad. Entonces, si querés, Caro, pasa a la próxima. Bien, para empezar, lo que primero pensamos es en la etapa de planificación. La etapa de planificación define dónde y cómo actuar sobre el entorno construido. Pero, claro, esta toma de decisiones está estrechamente vinculada con pautas de comportamiento, con tradiciones, con estereotipos que definen roles de género. O sea, planificamos en función de lo que nos imaginamos o lo que pensamos que las cosas son. Ahora bien, en ese proceso, para incorporar la perspectiva de género y diversidad, es fundamental que este proceso de planificación y esta toma de decisiones sobre la materialidad de la obra a construir incluya a las distintas demandas de mujeres, diversidades, niñas, infancias, adolescencias, diversidades de cuerpos. Entonces, para llevar a cabo este proceso, digamos que vamos a atravesar una serie de, podemos llamarlo, recomendaciones, pautas, criterios que nos van a permitir incorporar la perspectiva de género en esta primera fase. Si querés, Caro, pasa a la próxima. Entonces, cuando pensamos en esto de qué implica transversalizar el género en la planificación de las obras, una de las primeras cuestiones que reconocemos es la importancia precisamente de reconocer esta heterogeneidad del conjunto social,
y considerar cuáles son estas demandas de la comunidad destinataria, de para quién voy a proyectar, para quién voy a planificar. Y entonces, como decíamos, especialmente tenemos que poner atención en aquellas voces que culturalmente, socialmente, actualmente aún siguen siendo invisibilizadas o tienen, tienen más dificultades en ser escuchadas. Entonces, para ello es muy importante apoyarnos en la participación y garantizarla en el transcurso de todo el proyecto y de toda la planificación. Entonces, la participación básicamente nos va a permitir que la comunidad se haga partícipe de los proyectos, que defina cuáles son estas prioridades, si se necesita una cosa o se necesita otra. Después permitirá también ir validando los procesos de la obra, no es simplemente consultar al inicio para construir un diagnóstico, sino ir acompañando todo ese proceso, ir viendo si las propuestas son bien recibidas, o hay comentarios, o hay datos que puedan complementar eso y hacerlo mucho más específico en función de las necesidades de quien vamos a proyectar. Entonces hablamos de la importancia de una interacción sostenida, y también de la clave de incorporar esto que llamamos información sensible, ¿no? Que son datos que muchas veces es difícil de relevar con los censos, con las estadísticas, sino que precisamente a través de reuniones de trabajo, de encuestas, de entrevistas, de dispositivos temporarios en el territorio, como kioscos, como stands, en distintas instancias de encuentro en el territorio, como hablábamos en la primera sesión, quizás de ferias o de eventos o de fiestas específicas, podemos ir a encontrarnos con ciertas personas usuarias que nos resulta difícil encontrar, y también trabajar con ellos y ellas sobre las necesidades que tengan para un programa específico, para un equipamiento que se esté diseñando. Y también hablamos de la importancia de planificar en base a datos. Esto lo decimos constantemente, pero para ello necesitamos recopilar información, por supuesto actualizada, pero desagregada por sexo y por género, que muchas veces resulta un trabajo que todavía no está instalado como práctica. Entonces, esta cuestión de reconocer la heterogeneidad del conjunto social y garantizar la participación implica también impulsar lo que llamamos el llamado empoderamiento, o esta adquisición individual y colectiva del poder, que viene a ser una estrategia también para superar obstáculos que impiden la equidad entre los géneros, y que son mecanismos que fortalecen a las redes, a las comunidades y por supuesto a la participación que tengan sobre los equipamientos que se vayan a construir. Si quieres, Caro, pasar a la próxima. Otra de las pautas fundamentales en esta etapa de planificación es trabajar articuladamente con otras entidades gubernamentales, ya sea a escala nacional, a escala provincial, a escala local, y empezar a conformar redes y programas en materias de género, como bien contaba Pía, ejemplo de la Red de Género y Diversidad y de la Red Federal Constructiva que se está empezando a construir en estos momentos. Entonces, estos espacios son fundamentales, por un lado, para difundir estrategias, para aprender colectivamente de los problemas, de las lecciones aprendidas, de los desafíos, de las buenas prácticas, pero también lo que implican es establecer una relación nueva entre el Estado y sus políticas con las mujeres y diversidades, para democratizar estrategias conjuntas y enfrentar simultáneamente la pobreza y las discriminaciones de género. Entonces, en ese sentido, la obra pública es un mecanismo para afrontar estas problemáticas, y entendemos que la conformación de programas existentes en materias de género, como por ejemplo lo son los presupuestos con etiquetados de género, y también la articulación con programas existentes,
son dos grandes oportunidades. A los fines prácticos trajimos un ejemplo en la provincia de Neuquén, que consideramos una buena práctica en este sentido. Aquí una aclaración: los ejemplos que veremos hoy tienen aspectos positivos muchas veces en muchas de las cuestiones que vamos a repasar, los vamos a ir viendo de manera referenciada, pero no nos quedemos como con una especie de match dual de, bueno, este ejemplo responde exclusivamente a esta cuestión, sino que nos ayuda a ir imaginando y visualizando cómo todas estas cuestiones que hablamos desde un lugar más teórico se materializan y se ejecutan. Entonces, este primer ejemplo, que es el del condominio social tutelado para mujeres, que fue ejecutado en 2022 en la provincia, parte de detectar una problemática que mencionábamos en la fase de planificación, que es precisamente entender cuáles son estas demandas diferenciadas. Entonces, a partir de un relevamiento hecho por Transformando Realidades, de la Universidad Nacional del Comahue, se recopila el dato de que la población travesti trans, en un 65% a nivel provincial, no posee vivienda propia, y que el 45% de esta población también tuvo problemas para alquilar por discriminación, y que esto obviamente trae una discriminación económica y un problema de sobreprecios que se puede dar como prejuicio y como discriminación hacia esta población. Entonces este ejemplo precisamente lo que hace es reconocer esta problemática de acceso a la vivienda de esta población determinada, y pensar cómo dar respuesta desde la política habitacional. Entonces, el proyecto, también conocido como Albergue de la Costa del Limay, como bien contábamos, está destinado a personas travesti trans en estado de vulnerabilidad, y se construye sobre un terreno cedido por el municipio a la Congregación Carmelitas Descalzas, que va a tener como un rol fundamental en lo que es la articulación. El proyecto tiene como finalidad garantizar un espacio seguro para vivir, y en el que la población travesti trans pueda mejorar su calidad de vida, y para eso se construyen 12 viviendas de 40 metros cuadrados cada una, con también un salón comunitario y espacios comunitarios dentro del predio para la ubicación de huertas, de sitios de recreación y de estacionamiento. Esto lo vamos a ver también como un tema central que vamos a venir hablando, ¿no? De poder concebir de otra manera esta separación entre este binarismo entre lo público y lo privado, y empezar a darle mucho lugar a los espacios comunes, los espacios en donde puedo compartir, por ejemplo, estas tareas que vemos en la división sexual de trabajo, que están por estereotipo asociadas a mujeres. Entonces, empezar a compartir estas tareas de cuidado, en donde los espacios de juego, por ejemplo, y de cuidado de las infancias pueden ser en conjunto, o de la realización de ciertas tareas, o hasta de espacios que se pueden usar para trabajo, es fundamental para generar también un apoyo a nivel redes y a nivel comunidad. Luego, algo importante para destacar de esta práctica es que las casas son entregadas en comodato, y que las mujeres pueden ocuparlas gratuitamente. Esto es fundamental, ya que nuestra Constitución precisamente habla de la obligatoriedad de garantizar el derecho a la vivienda, y en ese sentido también que la elección de las personas beneficiarias prioriza a aquellas mujeres que están en una situación habitacional crítica o con enfermedades. Para resumir, esta práctica, esta buena práctica es construida por el IPBU. Me imagino que hay personas del IPBU conectadas, así que por supuesto si hay algo que después quieran complementar,
con mucho gusto escuchar cómo resultó esta experiencia, que entendemos siempre que los relatos son muy valiosos, y contarles también claro, que fue la Congregación Carmelitas Descalzas la que hizo la administración y todo el vínculo con la población travesti trans. Bueno, muy sintéticamente, por qué en el próximo slide resumimos por qué es una buena práctica. Básicamente decimos que es porque responde a esta necesidad específica de garantizar la vivienda a una población que enfrenta mayores dificultades en su acceso, y que desde las políticas habitacionales hay que poder dar una respuesta. Luego hablamos de esta seguridad en la tenencia, la permanencia y el uso de las viviendas, y también porque cuenta con una articulación de actores sociales y gubernamentales que promueve y gestiona una propuesta afianzando este sentido de comunidad. Bueno, siguiendo un poco con otros aspectos de la planificación, hablamos de lo fundamental que resulta contar con un equipo interdisciplinario que proyecte obras sin sesgos de géneros. Este equipo interdisciplinario tiene que estar integrado por distintas profesiones sociales en complementariedad con las de diseño y las de proyecto. Me imagino que la gran mayoría de ustedes son profesionales de arquitectura, pero es fundamental pensar en la posibilidad de incorporar profesionales abocados al trabajo social, a la sociología, a la economía, y también a especialistas de género e inclusión, para precisamente poder empezar a abordar este proceso que requiere el ciclo de las obras de una manera mucho más compleja y mucho más completa. Luego, por supuesto, la importancia de ser capacitados en perspectiva de género, y también que este equipo pueda estar integrado por personas de distintos géneros, edades, etnias e identidades sexuales. Hablamos esto de que más cabezas, más diversidad nos va a llevar a tener proyectos más ricos, más innovadores, y alcanzar cuestiones que desde la práctica profesional muchas veces ya están instaladas desde una construcción social que es precisamente la que nos proponemos ir desarmando para garantizar esta igualdad de oportunidades. Entonces, viendo un ejemplo muy interesante de cómo esto se puede implementar en esta construcción de equipos interdisciplinarios y de capacitaciones en género, tomamos esta buena práctica que es integral, no solo responde a la etapa de planificación, que es el MIF. El MIF es el Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura Federal para el Desarrollo Sostenible. Este programa está implementado a través del Ministerio de Obras Públicas con el apoyo de UNOPS, y es un buen ejemplo de abordaje integral de la perspectiva de género, ya que las obras se enfocan en los aspectos técnicos, constructivos y sociales para incorporar esta perspectiva, y para ello se llevan a cabo acciones que van desde la firma, por ejemplo, de una declaración jurada de la cooperativa que va a llevar a cabo la obra, que se compromete a contratar un mínimo de un 30% de mujeres, a dictar talleres, a realizar capacitaciones y acompañar a las organizaciones sociales. En síntesis de esta práctica podemos destacar que solo en 2021 se ejecutaron 72 obras que cumplieron con el cupo femenino, con un promedio de un 33%, que en algunos casos hasta se superó ese cupo y se llegó hasta un 60%, y que del 21 de las cooperativas ejecutoras fueron lideradas por mujeres. Esto es algo que mencionamos mucho, no solo incorporar mujeres a la obra, sino que puedan tener puestos de toma de decisión, y también destacar que no existió brecha
salarial, ya que varones y mujeres percibieron el mismo sueldo por el mismo trabajo. Entonces, aquí vemos algunos ejemplos, solamente del 2021, el proyecto de esta bicisenda en La Roque, en la provincia de Entre Ríos, y el mejoramiento del pavimento en Seville Redondo, en la provincia de Tucumán, que fueron dos prácticas muy promisorias, en donde se incorporó mucha cuadrilla de mujeres y se realizaron por cooperativas lideradas por mujeres. Para seguir un poco más con algunos aspectos que nos pueden ayudar en la planificación, hablamos de la importancia de considerar criterios de localización de la obra sensibles al género, como el llamado principio de proximidad. Este principio de proximidad básicamente lo que viene a plantear es que las tareas de cuidado, llevar a las infancias al colegio, ir a buscarlas ciertas actividades, hacer las compras, el cuidado de personas mayores, por lo general se da como en un radio corto, y que este radio corto es como esta escala de proximidad en la cual por lo general nos movemos a pie, son distancias cortas, y son las tareas que llamamos tareas de cuidado, principalmente realizadas por mujeres y diversidades. Entonces, la importancia de tener en cuenta este concepto de proximidad a través de garantizar la movilidad sostenible, la proximidad al transporte público, a ciclovías, a veredas de fácil circulación, la conexión y las cortas distancias con equipamientos como salud, educación, esparcimiento, nos van a permitir que todo este circuito y esta movilidad diaria sea facilitada, sea mucho más amena, y nos permita reducir la cantidad de tiempo que invertimos en estos trayectos. Entonces, en ese sentido hablamos de la importancia de garantizar esta accesibilidad a los distintos equipamientos y a las distintas obras, y vemos, por ejemplo, en relación a esta buena práctica que recopila el manual, si querés, Carol, la siguiente. Vemos, por ejemplo, como el Plan General de Ordenamiento Urbano del Ayuntamiento de Irún, en el País Vasco, lo que hace es un trabajo de participación junto con la comunidad, precisamente para empezar a detectar cuáles eran las cuestiones que había que empezar a incorporar para atender a estas demandas diferenciales y a este criterio de proximidad, y se traducen en medidas para planificar y medidas para diseñar, que son muy ilustrativas de cómo hacerlo, de cómo pensar estos espacios. Por un lado, pensar en medidas para áreas peatonales, que impliquen unificar aceras y calzadas para priorizar la circulación peatonal sobre la vehicular. Mencionábamos la sesión pasada que las mujeres son las principales usuarias del transporte público y también quienes más circulan a pie. Entonces, digamos, tomar medidas que no prioricen el transporte vehicular es atender a las demandas diferenciales que tienen mujeres y diversidades y a priorizarlas. También hablamos de evitar desniveles e interferencias por el tema de accesibilidad y de circulación de personas con movilidad reducida, y también de garantizar las anchuras mínimas. Por otro lado, diseñar recorridos peatonales que permitan una circulación libre, y también utilizar señalética con inclusión de género y edades. Bueno, vimos también algunos ejemplos en la provincia de incorporación, por ejemplo, de códigos en braille y de señalética para personas con ciertas discapacidades, ya sea motrices, cognitivas o físicas. En cuanto a lo que son los espacios públicos, recopilamos una serie de tips, como por ejemplo, dotar de zonas de arbolado y de áreas cubiertas. Esto es importante también para poder garantizar el funcionamiento de los espacios de permanencia.
Y conversamos también, bueno, que en la provincia de Neuquén uno de los principales problemas es el viento, así que también habría que ver cómo tener esto en cuenta, ¿no? A la hora de pensar estos espacios públicos, si son áreas como más protegidas o cerradas, que hagan que podamos usar estos espacios, no importa el momento del año. Este tema de cuidar las visuales para permitir a todas las personas ver y ser vistas, esto contribuye muchísimo con lo que es la percepción de seguridad. Si estoy atravesando un espacio y por un lado tengo un gran paredón y no siento que nadie me puede ver y yo no puedo ver a través, evidentemente esto me va a generar una incomodidad y me va a hacer sentir vulnerabilidad y que estoy más desprotegida. Entonces desde el diseño hay que atender también a estas percepciones. Hablamos también de colocar mobiliario urbano y zonas articuladas que propicien el encuentro, también de conectar el espacio público con la red viaria, y luego de iluminar correctamente para garantizar la seguridad y evitar esta sensación de inseguridad. Si vamos un poquito más con las medidas pensadas para equipamientos públicos, hablamos de importancia de contar con sanitarios diseñados con pautas de inclusión y de seguridad, de vincular el equipamiento con el espacio público. Esto es fundamental, contemplar los espacios de transición que hay entre la obra y el entorno inmediato. Lo vemos con mucha claridad, por ejemplo, en las infraestructuras escolares, en las escuelas, que está este espacio de transición para el ingreso de las infancias al colegio y para la espera de quienes los van a buscar a la salida. Entonces hay que pensar cómo desde las obras se reconoce estos funcionamientos, estas necesidades para desde el proyecto dar una respuesta a estos usos. También, por ejemplo, el ingreso a hospitales, que también tiene toda esta situación de transición y de espera, donde no puedo pensar que voy a llevar el edificio hasta la línea municipal y después cortamos, ¿no? Otra vez lo que decíamos, bueno, lo público, lo privado y suerte, nos despedimos, ¿no? Precisamente hay mucho por hacer en esta transición y en estos espacios comunes que también son espacios urbanos. Bueno, facilitar la accesibilidad y optimizar su uso mediante la diversificación de usos para las personas destinatarias. Si vamos entonces un poquito más, bien, repasaremos la segunda etapa que queremos recuperar para el día de hoy. Solamente decirles que todas las preguntas que tengan, por favor déjenlas en el chat, que al final vamos a tener un espacio de intercambio. Bien, seguimos entonces. En cuanto al diseño y evaluación de proyectos, esta etapa lo que nos permite hacer precisamente es dar forma a cómo se resuelve la obra en sus funciones, en sus definiciones proyectuales, y estos distintos componentes que se elijan resultan en una propuesta integradora que busca dar respuesta a estas necesidades de la comunidad destinataria para quienes vamos a proyectar. Entonces, el desafío de esta fase, precisamente, para incorporar la perspectiva de género, es integrar criterios y conceptos a través de las voces de niñas, mujeres, diversidades, desde una perspectiva que resulte multicultural, para clarificar cuáles son esas necesidades en cada caso. Entonces, entendemos que diseñar estos espacios desde la perspectiva de género implica también cuestionar a estos espacios supuestamente neutrales y visibilizar ciertas cuestiones como el cuidado y la inclusión para que efectivamente se adapte a esta comunidad destinataria. Implica también poder analizar estas diferencias para que cada persona que sea usuaria pueda desarrollar sus propias identidades sin discriminaciones
y potenciando sus capacidades. ¿Qué implican estas cuestiones? Bueno, por un lado, hablamos de diseñar y evaluar de manera participativa y situada, entender la realidad de cada territorio y colocar en el centro a las personas destinatarias y a sus demandas. Es decir, tener en claro el por qué, para quiénes, con qué fines y con qué usos de esta infraestructura obra se va a diseñar para poder cuidar y atender las distintas escalas de esta intervención. ¿Y cómo proponemos hacer esto? Bueno, precisamente a partir de codiseñar estos programas, de codiseñar la materialidad junto con la comunidad destinataria y de incorporar lo que llamamos como accesibilidad universal. Trajimos un ejemplo que es muy rico y que tiene muchas cuestiones a destacar como promisorias, como buena práctica, que es precisamente, está dentro del marco de un programa que se llama Patios Igualitarios, y esta experiencia que queremos compartirles se impulsó desde la Secretaría de Estado de COPADE, en implementación conjunta con el Ministerio de Educación de la provincia, y que lo que precisamente pone es en desarrollo el proyecto de diagnóstico e intervención con perspectiva de género de los patios de algunas escuelas de la provincia. Este ejemplo parte de la experiencia que se realizó en la escuela número 336, en el barrio de Neuquén Norte, y parte de estas premisas generales que vemos mucho cuando estudiamos el uso de las infraestructuras escolares, que es que también están atravesadas por desigualdades de género, ya que por un lado, bueno, existe un vínculo entre el diseño de estos espacios y la construcción social del género, y la educación espacial que reciben los niños y las niñas. También parte de la premisa de que los espacios de juego de las escuelas reproducen estos roles de géneros tradicionalmente femeninos y masculinos. ¿En qué pensamos con esto? Bueno, los varones juegan a la pelota y las chicas están en un costado haciendo cuestiones más tranquilas. ¿Esto es así? ¿No es así? Bueno, por un lado se puede estudiar, y por otro lado también, por suerte, estas prácticas se van transformando. Pero partimos de esta situación de roles y estereotipos. Y luego también hablamos de que los espacios, de que existen fenómenos de exclusión, digamos, y desvalorización en los espacios por motivos de sexo, basados en estos estereotipos sexuales y jerarquías de género. Es decir, me impongo sobre el uso de un espacio por sobre otra persona. Entonces, a partir de esta situación que tomamos como punto de partida, este proyecto lo que se propone es a contribuir y a promover la igualdad de género en los espacios de recreo, a partir de un diagnóstico participativo y de un diseño colaborativo, y entonces para ello realiza un análisis cualitativo y un diseño de estos espacios de recreo para proyectar espacios más inclusivos que eviten estas desigualdades. Si avanzamos un poco más con el ejemplo, aquí podemos ver este diagnóstico que se realiza a partir de relevamientos, observación, cuestionarios y lo que se llaman mapas vivenciales, que lo que analiza son estas 5 variables: la diversidad, que implica la variedad de los espacios y de los elementos que la conforman. La diversidad favorece una zonificación y un uso más equilibrado del patio. Por otro lado, se estudia la flexibilidad, es decir, la capacidad de un espacio, de un elemento para adaptarse a diferentes situaciones y usos, y esta flexibilidad permite el desarrollo de actividades menos estereotipadas y reduce la segregación por género. Luego se midió la interrelación, es decir, la relación establecida entre 2 o más elementos de este espacio, y este parámetro
si es adecuado, digamos, no permite el establecimiento de estas jerarquías o privilegios que mencionábamos, o la invasión de una actividad por sobre otra, y también se midió el confort, es decir, las características de los espacios que influyen en el bienestar de las personas que los utilizan. Bueno, en este relevamiento lo que podemos ver un poco es, por un lado, cómo se distribuyen los usos y los distintos tipos de actividades, en donde vemos que en este sector medio, este sector 2, hay alta intensidad y frecuencia permanente, que se usa más para, como decíamos, fútbol o actividades digamos, intensas e intensivas, y que después en los bordes se ve que hay juegos grupales, con quizás características simbólicas, ya sea individuales también, que generan otro tipo de prácticas. Y cuando vemos quiénes usan estos espacios y cómo, claro, bueno, el color púrpura es el recorrido de las niñas, y el color verde es el recorrido de los niños, y vemos efectivamente que hay una ocupación diferente del espacio, y que precisamente hay que pensar en cómo desde el diseño se puede proyectar para generar mucha más inclusión y diversidad. Entonces, vemos que hay una distribución desigual en la forma en la que los niños y niñas ocupan el espacio. Vemos que en cuanto a la flexibilidad, bueno, hay ciertos elementos que propician este fútbol, y que eso ya condiciona la ocupación del espacio, y que sin embargo en los sectores de juegos, digamos, de menor intensidad, no hay dispositivos que acompañen este uso. También vemos, bueno, cuestiones de representatividad finalmente, ¿no? Donde, como hay una mayor priorización de la alta intensidad con una frecuencia permanente, efectivamente esto corresponde a una dominación, digamos, masculina por el uso de estas actividades que principalmente son desarrolladas por los niños. Entonces, en una lectura sintética lo que vemos es que precisamente lo que hay es una sectorización de los usos y una segregación. Y finalmente la propuesta lo que viene a traer, que vemos en la diapositiva siguiente, digamos, se abordan 3 cuestiones que responden a elementos de juego que incorporen y potencien el juego simbólico y el juego motriz de baja intensidad, ya que es mucho más inclusivo, como zonas de estar, elementos para el equilibrio, la motricidad fina, y se introducen elementos multifuncionales y neutros en este espacio de recreo, como vemos, rayuelas, juegos de piso, etc. También se introducen espacios de permanencia a través de vegetación, a través de sombras, a través de una huerta con especies autóctonas, que también sirve para la pedagogía y para el aprendizaje de las infancias con respecto a la naturaleza y a la sostenibilidad. Y luego se piensa en la gestión de estas acciones a través de acciones para diversificar el conocimiento, es decir, para ampliar la interacción, el conocimiento del alumnado sobre juegos que permitan un aprendizaje y que permitan nuevos recorridos, y también acciones que rompan estereotipos, que dejen de ser consideradas como femeninas o como masculinas, o también como cuestiones que harían personas adultas mayores o infancias, ¿no? Que cualquier persona pueda usar esos juegos y esos espacios sin tipo de distinción. Bien. Avanzando un poquito más, otro factor fundamental del diseño es la promoción de entornos seguros y libres de violencia, de entornos que fortalezcan el sentido colectivo y el tejido social y contribuyen al sostenimiento de la vida. Dábamos el ejemplo hace un ratito de lo que implica la movilidad del cuidado, es
decíamos que las mujeres suelen movilizarse con otras personas bajo su cuidado, o bultos que precisamente dificultan su movilidad, y que desde el diseño urbano, la localización, la proximidad y la vitalidad de los lugares son aspectos fundamentales para poder garantizar estos entornos libres y seguros de violencia. Aquí vemos un esquema, por ejemplo, de cómo es la movilidad en varones, que por lo general es lineal, digamos, se va desde la casa al trabajo, desde el trabajo a la casa, y cuando vemos el ejemplo de la movilidad de una mujer con personas dependientes, precisamente vemos que la movilidad es más en forma de polígono, de estrella, esto que recuperábamos en el concepto de proximidad, en donde se realizan distintos tipos de actividades, actividades propias, actividades de cuidado, de compras, etcétera, y la importancia de poder empezar a conectar estas redes desde la planificación. Entonces, avanzando un poco más con estas cuestiones, les traemos una compilación que se recupera en el manual 1, que son los principios rectores para el diseño inclusivo, ya propuestos en 2004 por Anne Millot. Hablamos de ver y ser vistas, esto ya lo mencionamos. Hablamos también de oír y ser oídas, ¿no? De sentir que otras personas también me perciben y que estamos en constante reparación. También de poder entender dónde estoy y cómo salir de ese espacio fácilmente a través de una señalética clara que me permita reconocer dónde estoy ubicada. Hablamos también de identificar las vías de escape, de identificar los accesos o paradas que definen lugares de recorrido del transporte público, y también de la importancia de la iluminación. Bueno, todas estas cuestiones son aplicables a lo que es el diseño de los espacios públicos y del entorno de los equipamientos, y por eso nos parecía muy importante también poder traerlas hoy como ejemplo. Luego, avanzando un poco más en algunas Ana, cuestiones. un minutito, voy a recordar, de paso te doy aire para que tomes algo de agua, que ahí están realizando preguntas por el chat. Si alguno tiene algún aporte, pregunta o algo para compartir, es interesante que lo realicen por ahí. Lo vamos a recuperar cuando termine Ana su exposición central, así que invitamos a que puedan hacerlo a través del chat. Buenísimo, muchas gracias, que yo no puedo ver el chat y me embalo a hablar como una locomotora, pero la idea es que luego podamos conversar un poco sobre estas cuestiones. Entonces, avanzando un poco más, otro aspecto fundamental de incorporar la perspectiva de género en el diseño de los proyectos es promover esta articulación multiactoral, asociando estas demandas locales y la materialidad constructiva de cada localización, poniendo en valor los conocimientos y los saberes de cada comunidad. Bien. Entonces, quisimos traer esta buena práctica integradora porque verdaderamente responde a un montón de cuestiones, que son las viviendas autogestivas y solidarias por y para mujeres. Este proyecto surge durante el contexto de pandemia por COVID-19, desde la Red Solidaria de Mujeres del Oeste, vamos a ver que está conformado por referentes de distintas instituciones. El proyecto básicamente genera la posibilidad de acceso de la vivienda a través de la contratación de mujeres de la ciudad como mano de obra para la construcción de estas viviendas. Ayer hablaba con una referente del Ministerio de las Mujeres que me contaba que ya empezaron la construcción, así que bueno, muy contenta también de poder saber que esto está pudiendo ser implementados. Este proyecto se financia con recursos del IPBU y se localiza en un lote de la propiedad del mismo organismo, y lo que propone es incorporar
a estas 8 mujeres que van a ser destinatarias de estas viviendas como mano de obra, precisamente para, por un lado, poder ser remuneradas y tener una fuente de trabajo, y también para adquirir ciertas competencias en la construcción que luego, por supuesto, les van a permitir poder tener mejores condiciones de acceso a este tipo de trabajos. Entonces el proyecto vincula, como contábamos, a la Subsecretaría de Mujeres, perteneciente al Ministerio de las Mujeres y Diversidad, al IPBU, como ejecutor, a la Facultad de Ingeniería, que participa diseñando las viviendas en conjunto con estas 8 mujeres destinatarias, al Centro de Formación Profesional 36, ya que precisamente son quienes capacitan a las mujeres que van a ser parte de la construcción en ciertos conocimientos sobre la construcción de obras. Bueno, también a la Subsecretaría de Ciudades Saludables y Prevención de Consumos Problemáticos, y como contábamos, a la Red de Mujeres Solidarias del Oeste, que es un poco, digamos, quien articula. Entonces, en relación a esta práctica, en la siguiente, lo que podemos ver precisamente es que potencia las capacidades de estas mujeres protagonistas, que desarrollan nuevas habilidades y diseños habitacionales participativos e inclusivos entre las personas destinatarias y la facultad, que resuelve el problema habitacional de mujeres, y también que las capacita, favoreciendo su ingreso en el mercado laboral. Y bueno, precisamente esta práctica que evidentemente tiene muchos aspectos promisorios y positivos e inspiradores, como decíamos recién, creemos que es muy valiosa porque promueve el acceso y la sostenibilidad de mujeres al trabajo de la construcción, lo que contribuye a mejorar esta autonomía económica, dado que luego genera la posibilidad de insertarse en estos trabajos que hablamos que son tradicionalmente masculinizados, y que también están mejor remunerados y que tienen mejores perspectivas de crecimiento. Es una articulación clave entre el Estado provincial y distintos actores como la universidad, los FP, otros ministerios, etc. Y también exige a la empresa ganadora de la licitación de la contratación que estas mujeres sean parte de la construcción. Entonces es muy interesante como mecanismo legal, ya que, como veremos un poquito más adelante en la formulación de pliegos, la idea es que precisamente se empiecen a incorporar criterios en los pliegos que demanden a las empresas contratistas la incorporación de criterios de género y de mano de obra de mujeres. Seguimos avanzando un poco más. Entonces, muy sintéticamente, lo que queremos recuperar en el diseño de los proyectos es el diseño de espacios inclusivos, accesibles y seguros, que faciliten las redes de proximidad, otros espacios, servicios, equipamientos, que estas obras públicas estén adaptadas a las actividades comunitarias del entorno, por ejemplo, en la creación de espacios comunitarios. Hay algunos casos en donde se está empezando a implementar el uso, por ejemplo, de infraestructura escolar, de los patios, de los Zooms, a contraturno para ciertas actividades comunitarias. Y este ejemplo está muy bueno porque nos hace también tener otra mirada sobre la obra pública, en donde no pensamos que el equipamiento tiene simplemente una función y se abre y se cierra, por decirlo de alguna manera, sino que es un bien público, y este edificio puede servir a distintas demandas que tenga la comunidad. Entonces también entender cómo aprovecharlos lo máximo posible y disponerlos en función de las actividades de la comunidad, del entorno inmediato. Luego hablamos también de incorporar espacios corresponsables con los cuidados, espacios de lactancia, espacios de cuidados de primera infancia y espacios de descanso. Estas cuestiones, por ejemplo, de infraestructuras de cuidado, fue uno de los aspectos que más se mencionó
en el diagnóstico que hicimos en el taller 1 como una necesidad que se reconocía desde los organismos públicos a través de las encuestas y del taller y de la actividad que hicimos en conjunto. Luego hablamos también de orientar y señalizar, incluyendo las diversidades, sacar los estereotipos, varón, mujer, cartel, hombres trabajando, ¿no? Como generar una señalética que sea inclusiva. Hablamos de la importancia de la participación social en este diseño del programa, lo vimos en el ejemplo del patio escolar, y también algo que no mencioné, pero se ve en las imágenes que la construcción de esta obra también fue hecha con la comunidad educativa, lo cual es fundamental en la apropiación de estos espacios y en sentir verdaderamente que fueron hechos, digamos, con sus propias manos. Y luego hablamos de la flexibilidad en el diseño y esta posibilidad de adaptarlo a los múltiples usos de los espacios comunes a actividades comunitarias. Bien, entonces para terminar me gustaría quedarme con esta diapositiva que un poco anticipa los pasos que siguen en este análisis del ciclo de las obras. Lo próximo que estaremos trabajando, no en la próxima sesión, sino en conjunto con UNOPS y con el desarrollo del producto 2.4 que están llevando a cabo, en donde se está desarrollando un modelo de pliego con criterios de género e inclusión. ¿Por qué es importante traer esto? Ya que desde la licitación de las obras, como bien anticipaba María Pía, lo que se va a definir precisamente son quiénes van a realizar este trabajo, cuáles van a ser las condiciones, cuáles van a ser las características, el presupuesto que tenemos que asignar, la administración económica y financiera de los recursos. Y en esta etapa supone la elaboración de la documentación administrativa y presupuestaria que regirá el proceso de la ejecución de las obras, y precisamente el desafío que tenemos es ver cómo incorporar a mayor cantidad de mujeres, tanto como personal, como jefas de obra, como proyectistas, como tomadoras de decisiones. Y entonces, en ese sentido, todo el proceso de contratación de personal y los procedimientos pueden tener un impacto positivo en la incorporación de equidad de géneros. Lo que venimos mencionando repetidamente, la obra pública es una oportunidad que tenemos para tener un impacto positivo en esta incorporación de equidad de géneros, y para ello lo que estamos en un proceso, ya que iniciamos hace unos meses, de proyectar cuáles son estas cláusulas o condiciones que se van a incorporar en la documentación administrativa y presupuestaria que promuevan la igualdad de mujeres LGTBI+, y promuevan esta incorporación en la obra. Entonces, por hoy yo creo que a nivel contenido fue un montón. Nos gustaría escuchar, nos gustaría ver cuáles son sus preguntas. Ahora voy a empezar a mirar por el chat. Bien. Dejo de compartir, así nos vemos y Perfecto. vamos viendo las distintas consultas, cuestiones que fueron surgiendo en el chat. Bueno, Mara consulta, ¿cómo se podría planificar un paseo costero de 3 kilómetros sin ningún sanitario público en todo su recorrido? Qué buena pregunta. Bueno, claramente estamos viendo la importancia de que eso no suceda de esa forma. También una de las cuestiones que me animo a mencionar es estas alianzas, ¿no? Decir, bueno, no tengo un sanitario, no puedo proyectar un sanitario porque no me alcanza el presupuesto para esa instancia. Bueno, por un lado, dejarlo en claro como una necesidad para que se pueda tener en cuenta en el presupuesto de la partida inmediata, que esto sea considerado solo como una etapa. Eso es una de las cuestiones que se me vienen a la cabeza más rápido. Y la otra cuestión
en la que podría llegar a pensar también es cuál es la proximidad a equipamientos públicos que puedo tener y cómo estos equipamientos también pueden funcionar en red. No sé, desde una escuela o una institución educativa, o desde una sala o un hospital, digamos, entender esta red de equipamientos también como un espacio para cumplir con estas necesidades básicas para proyectar. No sé si respondo a la pregunta. A ver, voy a leer un poco más. Otra de las consultas tiene que ver con los manuales. Los manuales efectivamente van a ser enviados. De todas maneras, por el chat, María Pía había compartido, si no me equivoco, el enlace. Podemos replicarlo nuevamente, pero sí van a ser enviados junto con la presentación que utilizamos hoy. Y además también vamos a solicitarles si pueden responder a una evaluación respecto de cómo fue la sesión de hoy, así que en un correo donde integremos todo este contenido van a estar llegándoles probablemente en el transcurso de la semana o la semana que viene con toda esta data. Otra cuestión interesante que tiene que ver con algunos comentarios que sumaron, es una experiencia que comparte María, que refiere a que ella ha vivido o tiene experiencia en la vida en comunidad, en un espacio de 1 hectárea donde había diferentes casas, pero también tenía una cocina colectiva donde todos elegían comer todos los días a pesar de poder cocinar cada uno en su casa. Pero esto de la cocina comunitaria es realmente una ayuda en la vida de las mujeres madres solteras por la ayuda en las tareas domésticas de comer que son diarias y solitarias. También es necesario, dice María, ruralizar y hacer barrios rurales para no seguir calentando el planeta. Interesante. No sé si alguien quiere prender su micrófono para hacer alguna pregunta, también es bienvenido. Este momento está pensado para que podamos intercambiar. Sé que hay personas que forman parte de los organismos que mencionamos en algunos ejemplos, así que también si quieren ampliar algunas cuestiones, esto es bienvenido. Porque lo que hicimos fue tratar de relevar estas experiencias, pero que entendemos que son súper ricas y complejas. Sé que hay gente del IPBU que están saludando por aquí. Sí. Hola. Ah. Yo tenía una consulta. ¿Se escucha? Sí, perfecto. ¿Cómo estás, Analía? En realidad es una consulta desde la ignorancia, obviamente. ¿Existe actualmente un símbolo universalmente aceptado para identificar, digamos, a todos los géneros? ¿A qué me refiero? ¿No? Uno está acostumbrado al cartelito del baño, mujer-varón, la imagen, la muñequita, el varoncito, y actualmente, en el caso de que el baño sea unisex, ponen la mujercita y el varoncito. ¿Tenemos algún símbolo que esté ya establecido, digamos, para decir, bueno, el baño es para uso de todos, el mismo? Es buena la pregunta. Mira, por lo que yo conozco y puedo estar al tanto con el tema, desde el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, se desarrolló una iconografía que tiene como distintos aspectos, pero al revés, no es como un icono único integrador, sino un montón con distintas formas, colores, que tratan de responder a esta diversidad de personas usuarias. Así que por lo que tengo entendido no lo hay como iconografía, ¿no? Quizás tenemos que pensar en esto que decíamos, o sumar varios iconos, en pensar cómo es la construcción de estos iconos, ¿no? Mujer con pollera, pintada de rosa, ¿no? Más allá de que pueda tener como estas diferencias reconocibles a nivel iconografía. Bueno, también pensar en las infancias, ¿no? Como digamos un baño pensado para niños y niñas, también está bueno que esté señalizado e indicado en relación a lo que son los baños de personas adultas.
Sumo al Bueno, tema muchas de los gracias. baños. Sumo al tema de los baños la posibilidad de pensar en cambiadores, tanto en los baños de mujeres como en los baños de varones, como para que también se pueda pensar en que son también los varones los que puedan realizar esa tarea. Acá Macarena nos comparte una base de datos que dice que es la ley del ecosistema de integrabilidad de datos que posee la provincia y que vendría a solucionar la necesidad de datos discriminados por género y otras necesidades de información para los proyectos. Es una ley que entiendo yo todavía no se ha aplicado. Si querés ampliar, Macarena, sobre tu comentario. Ahí estás. No se te escucha, Macarena. No. A ver. Prueba a desconectar el auricular a ver si funciona. Hola. Ahí va. No, pero ahí sí que tiene que escuchar. Hola. Hola, hola, hola. Ahí va, Macarena. Hola. Sí, ahí se escucha. No, les comentaba, la provincia de Neuquén en el año 2021 ya tiene ya una ley de ecosistema de integrabilidad, y eso hace sumar, es decir, que por ley están los organismos públicos que se adhieran a la ley de ecosistema, obligados a compartir la información, es decir, porque si no, siempre entramos al tema de la burocratización, y tenemos que emitir notas para pedir los datos discriminados o las características de los datos que necesitamos en cada uno de los organismos que conformamos el Ejecutivo. Así es que, bueno, en base ya teniendo este sustento legal, ya se puede, y además hay una larga data de experiencias, de datos que ya se comparten entre los organismos, de poder también sumarlo para estos datos discriminados por género. Es decir, hoy ya se comparten datos, se pueden compartir también. Esto lo puede ampliar mejor Marta Pose, que ya está en la parte de integrabilidad, y es directora de integrabilidad de datos, así que ahí le dejo el micrófono a ella si me lo permiten. Hola, sí. Adelante, Marta. Hola, ¿qué tal? El tema de el ecosistema de integrabilidad se basa en la interoperabilidad, ¿no? Nosotros implementamos un sistema unificado en el cual el intercambio de datos es seguro y estandarizado. El tema es las fuentes auténticas, quiénes producen los datos, ¿no? Y si esos datos seguramente alguien los tiene. Bueno, hay que identificar ese alguien y a partir de la ley, como decía Macarena, automáticamente todos los organismos del Estado son miembros, los 3 poderes, incluso en el ecosistema hay municipalidades, hay privados, es un ecosistema público-privado. Así que, digamos, la infraestructura para obtener los datos está. El tema es determinar quién los produce y bueno, generar la interoperabilidad. Bien, gracias, Marta, por la aclaración. Muchas gracias por estos aportes. Gracias. Son muy ricos también para empezar precisamente eso, a compartir, a entender dónde ir a buscar los datos, qué existe, qué no, qué falta aún. Hay otra pregunta por el chat que quiero recuperar, en donde Lucas Araneda nos pregunta sobre qué es considerar presupuestos con etiquetado de género. Entendemos que el etiquetado de género precisamente es una variable que lo que nos permite es entender cómo esa actividad que voy a llevar a cabo, cómo esa obra, cómo ese programa contribuye a la reducción de brechas de género. Entonces, es poder identificar ese programa, esa obra,
como algo que ayuda en ese sentido. Vamos a dar un ejemplo. Si estoy pensando en una escuela a contraturno, una escuela a contraturno, digamos, pero que sea pública, este horario a contraturno reduce, por ejemplo, el tiempo de cuidado que destinan mujeres y diversidades decíamos recién, por uso, por estereotipo, por mandato, al cuidado de las infancias, y es un tiempo propio que no se puede usar para otras actividades como el trabajo y otras cuestiones. Entonces, puedo decir que ese programa lo que me está ayudando es a darle mayor tiempo a mujeres y diversidades para su inserción en el mercado laboral y en prácticas, digamos, de cuidado personal. Entonces, identifico a ese programa dentro de este sistema de etiquetado que se hizo desde el Ministerio de las Mujeres y Diversidades, para ver cuáles eran los que contribuían a reducir brechas. Creo que esa es la respuesta a tu pregunta, pero si no, por supuesto que quedamos disponibles para poder contestar más. Y aquí, porque ya estamos llegando al cierre, hay dos cuestiones que me parece muy importante mencionar. La primera es que hay muchas personas que no se inscribieron y les solicitamos hacerlo, porque si no, no les podemos mandar los materiales. Básicamente no tenemos el contacto de ustedes, no tenemos sus mails, así que quienes no se hayan inscrito, por favor, háganlo ahora en este link que compartió Carolina por el chat. Y luego enviaremos también a través de los correos la presentación que mostramos hoy, donde está vinculado en la bibliografía, los manuales mencionados y todos los materiales, ahí van a poder acceder. Y también esta sesión fue grabada y vamos a subirla a través de los canales de ONU Mujeres para quienes no pudieron estar presentes. Y otra cuestión más es que nos vamos a ver en una última sesión, acá Sofía, ayúdame si me equivoco, pero nos estaremos viendo a fin de julio para trabajar en la última sesión en formato taller, en donde el objetivo es que traigan una práctica, un ejemplo, un proyecto con el que están trabajando y que quieren incorporar las variables y los criterios que explicamos hoy. Les vamos a mandar una guía para que puedan hacer esto, y vamos a trabajar en conjunto con estos proyectos, porque el objetivo máximo es precisamente dejar capacidades instaladas, que ustedes puedan apropiarse de estas herramientas e incorporarlas directamente a los proyectos que tienen en curso. Así que, no mucho más, pero bueno, anticipando, spoileando el contenido de la próxima sesión, básicamente lo que vamos a trabajar es, bueno, qué acciones debo llevar a cabo para poder incorporar estos aspectos, estas medidas que mencionamos, de qué manera lo vamos a implementar, qué información necesitamos relevar, etc. Así que, bueno, por nuestro lado, agradecerles enormemente la predisposición, la escucha, la atención y el entusiasmo, y bueno, no mucho más. Me gustaría tomar una foto de quienes estamos conectados y conectadas, si les parece bien, como para tener un registro de lo que sucedió hoy. 4 fotos tengo que sacar. Bueno, estamos listos, si pueden prender sus cámaras, y empezamos. Vamos, voy con la primera. A ver. Con la primera. Hay varios que dicen que no tienen cámara, así que los disculpemos. Disculpados. No tengo la pantalla maximizada. Bien. Voy por la segunda. Vamos, no saben en cuál saben, así que hay que sonreír. Sin dudas hay que sonreír. Muy bien. Segunda. Ahí estamos. Voy por la tercera. Bien, bien, bien. Ya no veo mucho.
y nos sirve también de registro para quienes no pudimos anotar sus nombres, así que gracias por dejarnos hacer esto. Y la última, y ya terminamos. Última. Bueno, listo el momento fotográfico. Buenísimo, Ana. Bueno, muchas gracias a todos, a todas. Sí, estaremos en contacto enviándoles el material y el recordatorio, como bien decía Analía, el próximo y último encuentro presencial y va a ser el 28 de julio, así que más sobre la fecha les vamos también a estar mandando recordatorios porque todavía falta. Pero bueno, muchísimas gracias por compartir esta jornada con nosotros. Tengan un buen día. Gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Nos vemos. Chao, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.